Nos acompaña Omar González Moreno, es diputado de la Asamblea Nacional. Diputado, una muy buena tarde, ya lo ve en pantalla. Bienvenido a NTN 24. Buenas tardes, un placer estar en su muy sintonizado espacio. Diputado, ¿qué esperan ustedes de esta visita de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, a Venezuela? Y por supuesto de ese encuentro que va a sostener con el presidente interino Juan Guaidó. Desde luego pensamos que la presencia de la alta comisionada para los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas sirva para corroborar lo que fue el informe oral que fue presentado ya hace semanas atrás, y que sirva para que cuando ella se presente ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, un día muy emblemático para los venezolanos, por cierto, el 5 de julio próximo, el 5 de julio, fecha en la que nosotros celebramos la independencia de nuestro país, bueno, sirva para poner en evidencia las terribles violaciones a los derechos básicos de cualquier ser humano. Pensamos que su presencia debe servir además para que un millar de venezolanos que están en las mazmorras de los cuerpos de seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas por motivos políticos sean puestos en libertad, entre ellos el vicepresidente del Parlamento Nacional, el diputado Edgar Zambrano, el diputado Juan Requesén, y desde luego que cese el asedio, el acoso, el hostigamiento permanente que hay contra la Asamblea Nacional. Ahora, diputado, 3 días son suficientes para verificar, constatar la crisis que se vive en Venezuela. Hay una comisión técnica que tiene ya varios meses trabajando en nuestro país. Nosotros lo único que lamentamos es que la señora Michelle Bachelet venga reconociendo a el usurpador Nicolás Maduro como presidente de la República de Venezuela cuando no lo es. Más del 90% de los venezolanos no lo reconocemos a él como presidente de Venezuela. Nuestro legítimo presidente es el ingeniero Juan Guaidó, encargado de la presidencia de la República. Pero en todo caso, su presencia en este momento, a pesar de que su país de origen, Chile, de donde fue presidente, no reconoce a Maduro, sirva por lo menos para que pueda constatar el genocidio continuado que viene cometiendo la usurpación, el régimen usurpador en Venezuela. Acá se respetan todos los derechos básicos. Me refiero al derecho a la alimentación, el derecho a la salud, el derecho a la seguridad, el derecho a los servicios fundamentales, agua potable, luz, el derecho incluso a la libertad de expresión, a la libertad de prensa. Todos esos derechos están siendo violentados no desde ahora, desde hace muchos años. Y eso es lo que ha obligado a más de 4 millones de compatriotas a tener que emigrar para buscar precisamente alimentos, salud y un mejor nivel de vida. Ojalá esto se lo pueda ella constatar, no solamente en Caracas. Ojalá pueda venir, por ejemplo, yo estoy en el estado de Anzoátegui, en el oriente venezolano, frente a la isla de Margarita, donde aquí en el hospital Luis Racetti mueren los recién nacidos por falta de alimentos. O hay una crisis de paludismo, de malaria que está acabando con la población. Bueno, que venga a ver esta situación que están padeciendo los venezolanos en este mundo. Pero, diputado, más allá de encuentros con Nicolás Maduro y, por supuesto, con el presidente encargado, Juan Guaidó, el presidente interino de Venezuela, presidente además del Parlamento venezolano, la señora Bachelet tendrá la oportunidad de trasladarse quizás, por ejemplo, a las prisiones en Venezuela, al SEBIN, quizás para verificar la situación de presos políticos. La ONG Foro Penal Venezolano reporta entre 800, más de 900 presos políticos en Venezuela. Fíjese usted, a mí me tocó ayer en la plenaria del Parlamento venezolano intervenir e inmediatamente después el régimen usurpador de Nicolás Maduro comenzó una especie de maquillaje acelerado de esos calabozos, esas mazmorras donde tienen recluidos a civiles y militares por pensar distinto al régimen que él representa. Hoy, por ejemplo, el Helicoide, que es una de las terribles cárceles de la policía política, está siendo pintado a la carrera, pensando que la señora Bachelet va a visitar a los presos. Lo mismo sucede con
un calabozo infame, cruel, como es la llamada tumba, que está a 5 pisos en un sótano, donde en casi tumbas están ahí recluidos, presos por pensar distinto. Bueno, en este momento hay un acelerado maquillaje de esos calabozos donde están los presos políticos. Lo que nosotros le pedimos a la señora Bachelet es que precisamente exija la inmediata liberación de los presos políticos en Venezuela. Ahora, cuando el presidente interino Juan Guaidó se refiere a salidas estructurales a la crisis, que es lo que él quiere plantearle en este caso a la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ¿eso tiene el consenso de toda la oposición, del Parlamento? ¿Eso se ha hablado? ¿Esto qué es? Desde luego que lo mejor que puede lograr la señora Bachelet como alta comisionada de los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas es precisamente la ayuda humanitaria de salir de Maduro de una vez por todas para que Venezuela vuelva a ser un país normal. Esa es la exigencia de más del 90%, 9 de cada 10 venezolanos pide, exige y necesita una medida de esta naturaleza. Diputado, que esperemos sea de esta misma naturaleza. También sería importante que ordenara una comisión de investigación sobre estos gravísimos violación de los derechos humanos, que se ha cometido violación de derechos fundamentales en cualquier país del mundo. Algunos sectores que adversan al régimen de Nicolás Maduro habían convocado a manifestaciones precisamente durante la visita de la alta comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos, Michelle Bachelet. ¿Esto se permitió? ¿Se tiene programado? ¿Se va a realizar? ¿En qué ciudades se van a hacer estas movilizaciones? Esta es una movilización que estaba programada por organizaciones no gubernamentales, sí, incluso antes de conocerse la presencia o la visita de la señora Bachelet. Y efectivamente se va a realizar el próximo viernes, cuando va a coincidir con la entrevista que va a tener con el presidente Juan Guaidó. Los diputados de la democracia, de la libertad, hemos sido movilizados a todo el país para acompañar al pueblo venezolano en esta nueva movilización para precisamente exigir salidas definitivas a esta crisis. Las salidas definitivas no son la trampa de las negociaciones y el diálogo que tantas veces ha utilizado Maduro para coger oxígeno, para ganar tiempo. La salida definitiva de esta situación pasa por que Maduro y su camarilla abandonen el poder. Esa es la verdadera ayuda humanitaria que necesita Venezuela. Pero recordemos que Michelle Bachelet es una defensora de derechos humanos, es la alta comisionada, además, de Naciones Unidas. Y quería preguntarle por eso. Tras la visita de Bachelet, ¿no temen ustedes que esto deje más desánimo en el venezolano, tomando en cuenta la expectativa que hay y tomando en cuenta que ella es una defensora de derechos humanos? Los venezolanos estamos curados en salud, ¿no? Con todas estos anuncios, etcétera, etcétera. Pero lo que está a la vista no necesita anteojos. Incluso a pesar de su vinculación, digamos, doctrinaria con la posición política que dicen representar Maduro y su camarilla, pues nos sorprendió gratamente cuando la comisión técnica y ella misma presentara el informe oral de lo que está sucediendo en Venezuela, que calificó de sumamente grave. Pero bueno, esperemos que ahora que en el informe escrito que va a presentar ratifique. Incluso hasta nosotros pensamos que antes de que parta para su sede principal, ella debería dejar instalado en Venezuela de derechos humanos de las Naciones Unidas para que vele por el respeto precisamente de esos derechos humanos que están siendo violentados de manera abierta y flagrante en nuestro país. Además, nombrar una comisión de investigación para que en su momento los responsables de estas violaciones sean llevados a la justicia internacional y a la justicia nacional.
Bien, quiero agradecer a Omar González Moreno, ese diputado a la Asamblea Nacional en Venezuela, por estos minutos para la tarde de NTN 24. Diputado, gracias. Muchísimas gracias a usted. Bien, ahora